venciendo el espíritu de este mundo. Diga conmigo, venciendo el espíritu de este mundo. Sometiendo nuestra voluntad a Dios. Diga conmigo, sometiendo nuestra voluntad a Dios. Venciendo el espíritu de este mundo y sometiendo nuestra voluntad a Dios. Quiero pedirles que hagamos silencio. Quiero pedirle a los niños que hagamos un poquito de silencio. Voy a intentar hacerlo más didáctico. Esta es una enseñanza que generalmente el estilo no es muy congregacional, pero buscaremos la forma de hacerlo. Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. Recuerde que hemos dicho que este es el año de la gloria de ¿quién? Y mire que en el año de la gloria de Dios, este año aquí en la iglesia local, yo he escuchado más de 5 veces en este año predicaciones en este lugar sobre este texto base. Romanos capítulo 12, versículo 2. Eso significa que Dios nos quiere hablar a través de su palabra. Eso significa que Dios está insistiendo en su pueblo a través de su palabra. Dice Romanos capítulo 12, versículo 2: no os conforméis a este siglo, diga conmigo siglo, sino transformaos, diga conmigo, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Diga conmigo, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuántos anhelan hacer la voluntad de Dios en esta mañana? Amén. El libro de los Romanos fue escrito por el apóstol Pablo en el año 62 después de Cristo. Narran los historiadores bíblicos, siguiente David, narran los historiadores bíblicos que en el año 62 después de Cristo había cerca de 1 millón de habitantes en Roma. Roma era la capital del Imperio Romano y en Roma había aproximadamente 1 millón de habitantes, de los cuales tan solo 1000 eran judíos. Solo 1000 eran judíos. Pero además de eso, entre ese 1 millón de habitantes, tan solo 100, diga conmigo 100, eran cristianos. Cristianos o judíos o cristianos gentiles. Pero en una ciudad de 1 millón de personas, la capital del imperio de la época, tan solo habían 100 cristianos. Pablo escribió esta carta en el año aproximadamente 62 después de Cristo. Y note usted que en el año 62 habían 100 cristianos en Roma. Pero en el año 337, es decir, casi 300 años después, el imperio había sido cristianizado. El imperio había caído a los pies de Jesucristo. Es impresionante esto. Esto nos lleva a una aplicación actual. En la actualidad somos más de 100 cristianos en el mundo, ¿cierto? ¿Cuánto cree que podemos hacer unos hijos de Dios renovados en el entendimiento en esta sociedad actual? ¿Cuántos creemos que las naciones son para el Señor? Dele ese fuerte aplauso a Él. Amén. Pero Pablo utiliza la palabra siglo. No os conforméis a este siglo. El siglo de Pablo era el siglo de Roma. El imperio romano había conquistado multitud de territorios. Grecia se sostenía como una potencia intelectual, pero Roma se mantenía como la potencia militar de la época. Ahora, el propósito y el deber de un predicador es traer la verdad de Dios que está en la palabra a la actualidad, al momento, al contexto. Entonces por eso tenemos que hablar de este siglo. Y yo quiero que hablemos de este siglo. Y este siglo es el siglo de la posmodernidad. Diga conmigo posmodernidad. A ver, chiquitines, digan conmigo posmodernidad.
Vaya, pronuncian bien, ¿cierto? Posmodernidad. No podemos hablar de la posmodernidad. No podemos explicar la posmodernidad sin antes entender la modernidad. Por eso quiero que hablemos un poco acerca de la modernidad. Entonces encontramos este cuadro. Niños, miren, si ven este cuadro, yo le voy a pedir a David que amplíe esta imagen. ¿Sí la ven? ¿Qué ven en esa foto? Ahí vemos un sacerdote católico llamado Martín Lutero. Nosotros como cristianos entendemos que uno de los baluartes de la modernidad evidentemente fue la Reforma Protestante. La Reforma Protestante es uno de los acontecimientos que hizo el cambio de la posmodernidad a la modernidad, perdón, de la Edad Media a la modernidad. Recordemos que Cristo viene al mundo, Cristo crece, se vuelve maestro en la ley, Cristo ejerce su ministerio desde los 30 años, Cristo muere, Cristo resucita, Cristo deja el mandato a la iglesia de predicar el evangelio a toda criatura y Cristo asciende a los cielos. Desde ese proceso, más o menos desde el 37 al 337, viene un crecimiento exponencial de la iglesia. Los apóstoles, la gloria de Dios, los milagros, la palabra, la conformación de la doctrina cristiana, el libro de Hebreos hablando de la deidad de Cristo, y empieza el mover de Dios, trastorna la sociedad, trastorna la cultura y el imperio es cristianizado. Pero posteriormente a esto, cuando el imperio es cristianizado, surge una mezcla. Diga conmigo, mezcla. Mezcla. Una mezcla entre paganismo y cristianismo. Hubo una mezcla entre secularismo y cristianismo. Y es ahí cuando Constantino le entrega a Roma a la iglesia, se va a Constantinopla y empieza a surgir lo que se llama el Imperio Romano de Oriente y el Imperio Romano de Occidente. Durante más de 1000 años viene una debacle en la humanidad de corrupción, porque la iglesia se corrompió. La iglesia de Cristo se corrompió. Fue el periodo de la inmoralidad de los sacerdotes. Fue el periodo en el cual hubo gran corrupción en el papado. El papado se compraba con dinero. Hubo corrupción impresionante. Eso trajo atraso en la cultura, en la ciencia, en las artes, en la sociedad, al punto que hoy se habla de esa edad como el oscurantismo. Pero viene la modernidad. Y uno de los principales acontecimientos de la modernidad es la Reforma Protestante. ¿De dónde viene la iglesia cristiana? La Reforma Protestante. Lutero protesta contra el modelo de la iglesia de ese siglo. Y Lutero dice, solo Dios, solo fe, solo gracia, solo escritura o solo palabra y solo la gloria a Dios. Esto trae una revolución. La Reforma Protestante no solo fue una reforma eclesial, también fue una reforma política, fue una reforma cultural. A la Reforma Protestante le debemos la existencia de lo que hoy se llaman los estados nacionales, porque la identidad, como una división de religión entre los católicos del sur y los protestantes del norte, pues empezaron a surgir los estados nacionales con base en la identidad religiosa. A la Reforma Protestante se le debe la educación pública. La educación era solo de la iglesia, pero la Reforma Protestante hablaba de la libre interpretación, primero bíblica, el autoexamen, utilizar la conciencia por el Espíritu Santo, la razón por el Espíritu Santo. Y esto trajo un crecimiento exponencial en Europa. Pero también tenemos, si lo miramos cronológicamente, tenemos esta imagen. Niños, ¿sí ven esta imagen? Mira, aquí hay unas barquitas. La Pinta, la Niña y la Santa María está escondida detrás de esta bandera. Encontramos algo importante. ¿El descubrimiento de qué? De América. 1492, Cristóbal Colón descubre América. Se descubre el Nuevo Mundo. Y se descubre que la tierra no es plana, sino que la tierra es redonda. La iglesia por siglos había desconocido que la tierra era redonda. Y había desconocido un texto en Proverbios que dice que Dios se posa sobre la circunferencia de la tierra. La Biblia ya había dicho esto. Pero en este descubrimiento del Nuevo Mundo,
también se descubre que la tierra es redonda. Siguiente. Aquí encontramos algo también que potenció la reforma: la imprenta. La imprenta. Lutero hablaba de la libre interpretación bíblica. Lutero decía: no nos sometemos a los dogmas de la iglesia, sino que cada uno interpreta la palabra. Pero ¿cómo puede interpretar la palabra si no la tiene? ¿Necesita qué? Leer la escritura, leer la palabra de Dios. Los cristianos protestantes nos caracterizamos porque leemos ¿qué? La palabra de Dios. Entonces la imprenta fue un instrumento importantísimo. El primer libro que se imprimió en la imprenta fue la Biblia, y eso revolucionó culturalmente, educativamente, intelectualmente Europa. Pero también la modernidad nos habla de los grandes avances científicos. Se descubre el telescopio, se descubre que la Tierra es redonda, se descubre que la Tierra gira alrededor del Sol. Ptolomeo, por influencia aristotélica, había dicho que los astros giraban en torno a la Tierra, y esto influenció la teología de Tomás de Aquino. Pero el mundo empieza a entender y a comprender que el universo no gira alrededor nuestro, sino que la Tierra gira alrededor del Sol, y hay un sistema solar. Y eso revoluciona las ciencias naturales. Se empieza a descubrir el porqué de las enfermedades. Se empieza a descubrir la vacuna posteriormente, pero empiezan a haber evolución científica. Entonces también produce el crecimiento de la industria, la revolución industrial. También viene lo que se llamó la Ilustración, el siglo de las luces, con Voltaire, Montesquieu y Rousseau. En la modernidad hubo dos reformas: una reforma con Dios, que fue la reforma protestante, y una reforma sin Dios, es decir, una reforma basada en el proyecto del hombre, que fue el siglo de las luces y fue la Ilustración. Pero miremos algunos valores de la modernidad. Algunos valores de la modernidad. Miren, aquí tenemos esta fotografía, niños. Está este hombre, y aquí alguien, no sé quién lo está alzando, pero está alzando la bandera de Francia. Aquí observamos la revolución, ¿qué? 1789, 1789. Los valores de la Revolución Francesa: libertad, igualdad y fraternidad. Pero uno de los grandes valores de la modernidad fue la fe en la libertad. Se acuñó una frase en la modernidad que decía que la libertad no hacía feliz al hombre, sino que la libertad hacía hombre al hombre. Entonces se empieza a decir del autopensamiento, de la autonomía de la voluntad, y se empieza a hablar de la libertad. La Revolución Francesa lo influenció, y la modernidad puso mejor su fe en la libertad. Pero además de la fe en la libertad, hubo fe en la ciencia. Fe en la ciencia. Es decir, hubo revoluciones científicas, como los dije antes: telescopio, pero también microscopio, pero también la revolución industrial. Empieza a verse un concepto mecanicista del universo que funciona concatenadamente. El motor de combustión interna. Hay una revolución impresionante. Estos 3 siglos son impresionantes. La revolución cambia, dinamiza la humanidad. Entonces la humanidad empieza a tener fe en la ciencia. Empieza a entender que la ciencia los llevará a crecer. La ciencia los va a llevar a avanzar. La ciencia los va a llevar a crecer. Y se acuña el valor de la fe en la ciencia. También fe en la razón. Fe en la construcción intelectual. Fe en el conocimiento. El conocimiento los hace crecer. Se acuña la frase: pienso, luego existo. No es de la modernidad, pero nos especifica aquí, nos explica: pienso, luego existo. Es decir, la modernidad tenía fe en la razón, pero también fe en el progreso. Los avances científicos, los avances culturales, los avances políticos. Empezó a hablar de las monarquías constitucionales, de los sistemas democráticos. Francia acabó con todos los reyes y se volvió una república, en fin. Y se creó que había fe que con el paso del tiempo la humanidad iba a avanzar, iba a crecer, iba a progresar. Fe en el progreso es uno de los valores
de la humanidad en la modernidad. Otra de las características de la modernidad era que había fe en el ser humano. En la Edad Media, finalizando la Edad Media, iniciando la Edad Moderna, hubo un escritor político llamado Thomas Hobbes. Thomas Hobbes era uno de los escritores políticos que legitimaban la monarquía. Entonces, Thomas Hobbes, basado en un principio bíblico, pero distorsionado, acomodado para legitimar el elemento de dominación, dijo: el hombre es lobo para el hombre. El hombre es malo por naturaleza, y la palabra de Dios dice que no hay ni uno solo bueno, solo Dios. Entonces Thomas Hobbes decía que el hombre debía ceder parte de su soberanía a un gran leviatán, un gran monstruo, que ese es el Estado, que era el que iba a reglamentar, iba a regular la vida social. La única forma de permitir que la subsistencia humana permaneciera era entregándole poder al leviatán. Pero entonces en la modernidad no se empezó a hablar de que el hombre era malo. Al contrario, se empieza a decir es que el hombre es bueno. Juan Jacobo Rousseau dijo: el hombre es naturalmente bueno, es la sociedad la que lo corrompe. Y Voltaire también compró un poco la idea de Rousseau en manifestar que el hombre era bueno. Pero también se tenía fe en la historia. Es decir, el hombre ya había recorrido un espacio importante en la historia, había conocido el dolor, había conocido la corrupción, había conocido lo que había sucedido en el oscurantismo, y tenía fe de que como conocía su historia, no estaba condenado a repetirla. Por eso creía que iba a tener un futuro mejor, un progreso mejor. Estos eran los valores de la modernidad. Pero también había otro valor de la modernidad. Recuerde que le dije que hubo una revolución con Dios, una reforma con Dios y una reforma sin Dios. Uno de los valores de la modernidad es la fe en Dios. Martín Lutero, el 31 de octubre de este año cumplimos 500 años de la reforma protestante. Solo gracia, solo escritura, solo gracia, solo fe, solo Cristo, solo la gloria a Dios. 1517, la revolución espiritual, la reforma espiritual. Estos eran los valores de la modernidad. Pero estamos en el texto bíblico, dice: no os conforméis a este ¿qué? Siglo. Queremos hablar de este siglo y nos encontramos en la posmodernidad. ¿En la qué? Posmodernidad. Entonces observemos algunas características de la posmodernidad. Si en la modernidad había fe en la razón, si en la modernidad decíamos: mire, a través de la razón vamos a crecer, vamos a prosperar, vamos a avanzar. En la posmodernidad hay la muerte de los ideales. Si ven esta imagen que está acá, la podemos ampliar. ¿Sí la ven acá? Niños, ¿sí la ven? Mire, eso parece un honguito amarillo, ¿cierto? ¿Qué será eso? Los adultos me dicen: la bomba atómica, Hiroshima y Nagasaki. Es decir, teníamos fe en que la razón nos iba a llevar a avanzar, teníamos fe que la ciencia nos iba a llevar a avanzar, pero nos dimos cuenta que la ciencia nos podía destruir. Nos dimos cuenta que el hombre había encontrado la capacidad de autodestruirse. Siguiente. ¿Qué dice aquí? ¿Alguien habla alemán acá? Auschwitz. Me perdonan si lo dije mal. El centro de concentración nazi en el cual murieron miles de judíos. Impresionante. Si en la modernidad hablábamos que la razón nos llevaba a progresar, en la Segunda Guerra Mundial nos dimos cuenta que las ideologías traídas de la razón nos llevaron a los peores vejámenes de la humanidad. Pero acá encontramos otro modelo, el archipiélago de Gulag, porque no solo los nazis fueron los que tuvieron campos de concentración. El estalinismo en la Unión Soviética tenía campos de concentración contra los que estaban en contra del régimen comunista, el archipiélago de Gulag. Y aquí observamos una fotografía: Berlín de la guerra, el Reichstag alemán y los aviones de los aliados bombardeando. Alemania fue totalmente destruida. Entonces, la Segunda Guerra Mundial nos llevó a pensar que ya no podíamos tener fe en la razón, que la razón nos había llevado a estos terribles caos. Número 2,
el auge del sentimiento. Es decir, la posmodernidad no se basa en la razón, sino que la posmodernidad se basa en los sentidos. Diga conmigo, en los sentidos. Se basa de sentir, conocer, experimentar, disfrutar, gozar. La sociedad posmoderna de hoy tiene un auge en el sentimiento. Mira que hay una foto, bueno, me perdonará, este sí es un amigo mío, pero no encontré una foto mejor y me acordé de esta. Este muchacho hace 2 o 3 años fue a Girardot y él antes de los 30 años quería tirarse de un paracaídas. Entonces Girardot hay un lugar donde uno se sube a un avión, ¿cierto? El avión lo lleva a los aires y allá la suegra lo bota. Entonces ahí. Entonces después de que la suegra lo botó, mira, aquí está el hombre ahí. Entonces miren que ya los deportes de la posmodernidad no buscan romper los límites, sino experimentar, sentir. Pero aquí tenemos otra imagen, vea, estos son, bueno, no se ve mucho, pero ustedes son hombres de fe y mujeres de fe, entonces vamos a creer en fe que este es un concierto de rock, que los artistas con toda, poniéndosela toda, y usted sabe que en esos conciertos, entonces la gente está eufórica, disfruta, grita, eso suda, eso huele maravilloso. Entonces, pero la gente está sintiendo, experimentando, disfrutando. Miren esta otra imagen aquí a la derecha. Aquí mire, los Teletubbies disfrutando ahí la fiesta, ¿sí? Disfrutando el sentimiento. Siguiente imagen. Aquí. La sociedad posmoderna es una sociedad que odia el dolor. Hoy como nunca antes existen estimulantes, existen analgésicos, existen medicamentos que buscan atacar el dolor. Pero no solo atacar el dolor, sino estimular los sentidos, producir placer. Tal vez cuando yo era niño, la droga o adolescente, la droga más fuerte era el éxtasis. Pero hoy ya encontramos una cantidad de ácidos y cada vez drogas sintéticas más fuertes que buscan ¿qué? Estimular ¿qué? Los sentidos. Es una sociedad que propugna por el sentimiento. Y obviamente la revolución sexual, el goce del placer sexual. Esas son las características de la posmodernidad, auge del sentimiento. Pero también la posmodernidad tiene una ética en crisis. El relativismo moral. Hoy todo es relativo. La fe cristiana se basa en verdades fundamentales. ¿Existe un Dios? Ese Dios es Dios creador. Él es nuestro rey y nos sometemos a la voluntad de Dios. En cambio, la sociedad posmoderna habla, no existe Dios. Tú eres tu propio Dios y haz con tu vida lo que quieras. Entonces surge la ética circunstancial. Diga conmigo, ética circunstancial. Es decir, me comporto conforme a la circunstancia. Si la circunstancia me lleva a basarme en el interés, necesito tener una relación con una persona porque él me puede ayudar económicamente, porque me puede conseguir un trabajo, entonces lo hago. Pero si necesito oponerme a otro, entonces me opongo. ¿Por qué? Porque tenemos una ética conforme a las circunstancias. Y una de las características de la posmodernidad es que hay crisis en la ética porque hemos cambiado la ética por la estética y la belleza. Hoy confundimos la ética con lo estético y con lo bello. La revista Semana hace 3 semanas se preguntaba ¿en qué momento se acabó la ética en Colombia? Hace 3 semanas se preguntaba. ¿Por qué? Porque en estas semanas hemos vivido unos escándalos de corrupción impresionantes. Imagínense que en Colombia el fiscal anticorrupción fue capturado. ¿Por qué? Eso es una cosa impresionante. Pero además de eso encontramos unos magistrados del Tribunal del Meta que cambiaban sus fallos judiciales por favores sexuales, cambiaban sus fallos judiciales por dinero, por bienes, en fin. Pero eso no es solo en el Meta, en todo el país hay una corrupción. Vemos, pero y no es solo en Colombia, ¿no? Vemos, por ejemplo, en Latinoamérica, que se dice que cerca de 1000 funcionarios públicos de Latinoamérica están involucrados en el caso de Odebrecht, el escándalo continental de corrupción más grande de los últimos tiempos. Y bueno, la corrupción de derecha y de izquierda, ¿no? Es decir, ¿qué está pasando con los valores? Ese no es un fenómeno solo de Colombia. Europa, que creemos que es mucho más evolucionada, Italia está en crisis, España está en crisis, Grecia está en crisis, Francia está en crisis, el Reino Unido no sabe qué hacer con el Brexit,
Hay una crisis generalizada, hay un descontento social, hay una descomposición social. ¿Qué está pasando con la ética? Otra característica de la posmodernidad es el crecimiento del narcisismo. Diga conmigo, narcisismo. El narcisismo tiene dos raíces. Una es el culto al placer. Una es el hedonismo. Diga conmigo, hedonismo. Hedonismo. El hedonismo no es otra cosa diferente al culto al placer. Vivimos para sentir placer. Vivimos para ser felices. Pero entendemos la felicidad como placer. Lo que es rico, lo que es chévere, lo que es placentero. Es una sociedad que odia el dolor. Es una sociedad que amortigua, que suaviza, que maquilla el lenguaje. Hoy, por ejemplo, no hablamos de aborto, sino que hablamos de interrupción voluntaria del embarazo. Hoy no hablamos, por ejemplo, de muerte por piedad, sino que hablamos de eutanasia. Hoy no hablamos de matrimonio homosexual, sino hablamos de matrimonio igualitario. Hoy no hablamos de adopción homosexual, sino hablamos de adopción ¿qué? Igualitaria. Sensibilizamos, suavizamos, no queremos ofender a nadie. Estamos en la época de lo políticamente correcto. Pero otra característica del narcisismo es el individualismo. Individualismo, que no es una cosa diferente que la divinización del individuo. Hacer del individuo un Dios. Es decir, el individuo, no el hombre. La modernidad habla de la fe en el hombre, es decir, en la humanidad. La posmodernidad habla de que el individuo es el Dios de este mundo. La divinización del individuo. Ese es el fundamento. Ese es el quid, esa es la doctrina, la santa doctrina de la época. El individuo es ¿qué? Es el Dios. Y despliega su deidad. Y despliega su voluntad. Eso es una característica del narcisismo actual. Entonces, en el contexto actual, el individuo es Dios. El individuo es Dios. Cuando el hombre se aleja de Dios, tarde que temprano termina siendo su propio ¿qué? Su propio Dios. El individuo es Dios y el Estado es su santo templo. Fíjese que en la modernidad se acuñó el concepto de Estado-nación. Y en la modernidad se habló de lo que se llama el Estado de Derecho. El Estado de Derecho no es una cosa diferente a un Estado sometido al imperio de las normas jurídicas, es decir, no sometido al monarca, sino a las normas jurídicas. Pero una de las características fundamentales del Estado de Derecho es que el sistema está, o mejor, el centro del Estado de Derecho, el sujeto de la protección del Estado de Derecho es el Estado. ¿Por qué el Estado? Porque el Estado está en conformación, porque el Estado está en creación, es el débil y hay que protegerlo. Pero después de la Constitución de Weimar, de la preguerra, se habla del Estado social de derecho, en el cual en el Estado social de derecho el Estado no es el centro, sino que el individuo es el centro. Ni siquiera el hombre, el individuo, la persona humana es el centro. Entonces el Estado es el mecanismo por medio del cual usted despliega su personalidad, despliega su autonomía, despliega su voluntad. Por eso el Estado habla de derecho, derecho. De aquí ahora todo es derecho, el derecho, el derecho, el derecho, el derecho, el derecho. Pero no se habla de la obligación, la obligación, la obligación, la obligación. Todos derechos. Estamos en la tiranía de los derechos. La tiranía de los derechos. Es decir, el Estado se ha convertido en el santo templo del Dios individuo, por medio del cual el individuo despliega su deidad, despliega su divinidad. Es decir, que las características del hombre moderno son el yo. Se trata de mí, primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, y si alcanza en el quinto, ¿quién? Pues yo. El ego, ¿cierto? Entonces el hombre posmoderno dice: Padre nuestro que soy yo, santificado sea mi nombre, hágase mi ¿qué? Mi santa voluntad, aquí en la tierra y en el cielo. Se trata de la posición personal. Mi hijo, yo pienso así, usted piensa como quiera, debe haber tolerancia, pero esa es mi posición. ¿Es mi posición qué? Personal.
el proyecto personal. Vivimos en función de nuestro proyecto de vida, el sueño personal, el deseo personal. Otra de las características del mundo posmoderno es el gusto por lo transexual. Gusto por lo transexual. Es decir, una de las características de la posmodernidad es que hay crisis de identidad. No hay una identidad definida. La persona se define por su apariencia, mas no por su interior. Lo que importa es lo que se ve por fuera, mas no lo que está por dentro. Predomina lo artificial a lo natural. Y evidentemente pues el ascenso de la agenda LGBTI, y pues tiene puntos más porque pues cada cierto tiempo se añade una letra más. Gusto por lo transexual. Otra de las características de la posmodernidad es el fracaso del derecho personal, del desarrollo personal. Fracaso del desarrollo personal. ¿Qué características tiene el fracaso por el desarrollo personal? Hay un gusto por el cambio constante. Entonces les pongo un ejemplo que viene con la segunda característica: creencias en falsos mesías, cantantes, estrellas, actores, escritores. Entonces cambiamos de opinión cada cierto tiempo. Entonces antes para nosotros Falcao era lo máximo, ¿cierto? Pero cuando se lesionó Falcao, ¿qué pasó? Entonces ahora era James. Bueno, James todavía está metiendo goles, ¿no? Vamos a ver después. Pero también nos pasa en el ciclismo, ¿no? Entonces, Nairo era ¿qué? Lo máximo. Y el pobre se pone a correr 3 carreras en el año, llega destruido al Tour de Francia, pues no da resultados. Entonces ahora nuestro ídolo es ¿quién? Rigo. ¿Cierto? Vamos cambiando los conceptos. Vamos cambiando nuestros conceptos. Antes nos parecía un actor, no, mejor dicho eso. ¿Cierto? Yo recuerdo hace un tiempo, tuve una reunión, yo trabajaba hace años en política, una vez vino Carlos Fernando Galán y todas las mujeres eran, no, impresionante. Ya lo ven más viejito y ya como que más o menos. Relaciones líquidas, no solo en el área sentimental, sino en las relaciones generales humanas. Solo queremos ser escuchados, que nos escuchen, pero no queremos oír. Hay algunos países en el primer mundo que tienen líneas, creo que aquí también hay, donde se escucha a la gente. Por ejemplo, en las características de la línea 123, lo que más atiende no son emergencias, sino gente que necesita hablar con alguien. Gente que necesita ser escuchada. Necesitamos ser escuchados, pero no queremos escuchar egoísmo, egolatría, individualismo. Bien, volvamos a la palabra. No os conforméis a ¿qué? No os conforméis a este ¿qué? La palabra de Dios nos dice que no os conformemos a ¿qué? A este siglo. Siglo, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y cuando Pablo utiliza la palabra siglo, utiliza la palabra griega eionas. Eionas, que en el español, traducido al español actual, significa siglo, mundo, era, espíritu de la era. Pero cuando lo traducimos al latín, recuerde usted que nosotros tenemos raíces griegas, raíces latinas y alguna que otra bretona. Pero cuando lo traducimos al latín, cuando traducimos eionas del griego al latín, surge la palabra seculum. Diga conmigo seculum. Seculum, es decir, secularismo. Diga conmigo, secularismo. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo? No os conforméis al secularismo. Eionas, seculum, secularismo. La palabra secularismo etimológicamente significa mundo, significa siglo, significa época, siguiente y siguiente. Espíritu de la época, mundo. Este es etimológicamente el significado de la palabra eionas, seculum, secularismo. Entonces el apóstol Pablo dice, no os conforméis a ¿qué? Al secularismo. Qué tremendo, Dios está hablando. Dígale que está a su lado, Dios está hablando. Dígale fuerte, Dios está hablando. Dios nos está hablando. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? Amén. Secularismo. ¿Qué es el secularismo?
El secularismo es el debilitamiento de lo espiritual y su influencia en la sociedad. El secularismo busca que se debilite lo espiritual por lo mundano. El secularismo es la aceptación de este mundo, es decir, no dice como el texto bíblico dice, estamos en este mundo, mas no somos de este mundo, sino estamos y somos de este mundo. Ese es el secularismo. Acepta la aceptación de este mundo. Se deja de estar pendiente de lo sobrenatural. Es decir, el secularismo resiste lo sobrenatural. Diga al que está a su lado, el secularismo resiste lo sobrenatural. Es decir, que cuando una iglesia resiste el mover de Dios, el mover del Espíritu Santo, la gloria de Dios, los dones del Espíritu Santo, es una iglesia secularizada. El secularismo resiste lo sobrenatural y pasa al plano de lo natural. El secularismo es la separación entre la sociedad y la religión. Entonces encontramos el concepto del laicismo social y el laicismo de Estado. Laicismo social, una sociedad en la cual no está Dios, y el laicismo de Estado, una separación en la iglesia, entre la iglesia y el Estado. Nosotros llevamos en Colombia 25 años enseñándoles a los abogados que este es un Estado laico. Por la misericordia de Dios soy profesor de Derecho Constitucional y cuando llegamos a este tema, yo les digo a los alumnos lo siguiente. Les digo, este es el Estado laico más chistoso que yo conozco. Porque es un Estado que su Constitución no dice que es laico. No existe el término laico en todos los artículos de la Constitución, no existe. Otra cosa es que la Corte Constitucional haya dicho que el Estado es laico por una interpretación que en mi concepto, viendo el artículo 241 de la Constitución, se está extralimitando en las funciones. Pero ese es otro tema. Pero la Constitución en Colombia no dice que este es un Estado laico. Es más, imagínense que este Estado laico invoca la protección de Dios. Dice el parágrafo, dice: los delegatarios de la Asamblea Constituyente en ejercicio de su poder soberano, delegados, bueno, algo así, y al final dice, invocando la protección de Dios, decreta lo siguiente. Un Estado laico que invoca la protección de Dios. En el mundo solo hay 3 religiones monoteístas: el cristianismo, el islamismo y el judaísmo. Y créanme que si usted ve una foto del recinto de la Corte Constitucional, la corte más laica del país, no va a encontrar la foto de Rousseau, de Montesquieu, de Voltaire, sino encuentra un Cristo. Hay un Cristo. Y alguien puso un derecho de petición para bajar el Cristo y los magistrados no dejaron quitar el Cristo porque hacía parte de los valores del pueblo. Qué Estado tan laico. Impresionante. Pero nos han enseñado que este es un Estado laico. Laicismo de Estado. Siguiente punto. El secularismo es la transposición de creencia de lo divino a lo puramente humano. Es decir, desacraliza el mundo. El secularismo busca como fin último el establecimiento de una sociedad sin religión. Entonces observamos que la palabra dice, no os conforméis a ¿qué? A este siglo eionas seculum, secularismo. No os conforméis al ¿qué? Al secularismo, sino transformados por medio de la ¿qué? Renovación del entendimiento. Es decir, el cristiano de este siglo no se puede conformar a los valores de este siglo. Hermano y hermana, dígale, Dios te está hablando. Tus valores no son los valores de este siglo. Tus valores son los valores ¿de quién? Del Dios eterno. ¿Cuánto le dan ese fuerte aplauso a Él? Renovación del entendimiento. Renovación del entendimiento. Y quiero explicar esto de la siguiente forma. Me queda media hora. Voy a intentarlo. Y les quiero explicar acerca de la renovación del entendimiento de la siguiente forma. ¿Se acuerdan que les había hablado de Constantino? ¿Qué hizo Constantino? Por decreto dijo, el imperio romano será ¿qué? Cristianizado. Y entonces imagínense que los valores del cristianismo empezaron a reñir con los valores del imperio, porque un imperio era una potencia militar. No puede existir imperio si no se invaden otros territorios. No puede existir un imperio si no hay un ejército que invada otros territorios y los vuelva colonias del imperio. No puede existir. Entonces la palabra de Dios, el evangelio de Jesucristo decía, no puedes matar, tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo,
Tienes que ceder, tienes que morir, tienes que rendir. Y eso no reñía con los valores de un imperio. Entonces, ¿qué hacía Constantino? ¿Acababa el imperio? Entonces ahí es cuando vino la mezcla. Diga conmigo, mezcla. Mezcla entre lo secular y lo santo. Atérrese que hoy hay mezclas entre lo secular y lo santo. En nuestra propia vida hay mezcla entre lo secular y lo santo. Entonces Constantino la hizo la fácil. Constantino, mire lo que hizo. ¿Sabe qué hizo el Constantino, niños? Imagínense que tenía un ejército grandísimo. Ese ejército tenía caballos. Ese ejército tenía armaduras. Eran todos así grandes, fuertes, con armaduras, bonitos. Pero entonces tocaba bautizarlos. Había que bautizarlos. ¿Cuántos bautizados hay acá? Levanten su mano los que son bautizados. ¿Cuántos? Muy bien. A ver, señores bautizados, vamos a ver si hicieron la tarea. ¿Qué es el bautismo? ¿Qué significa el bautismo? ¿Qué significa el bautismo? ¿Qué simboliza el bautismo? No es nacer de nuevo. ¿Qué significa? ¿Qué representa el bautismo? Sí, pero el bautismo representa cuando usted es sumergido, significa que ¿a qué? ¿A qué? ¿Ha muerto a qué? ¿A qué más? ¿A qué más? Al mundo, ¿a qué más? A Satanás y a la carne. Eso significa el bautismo. Cuando usted es sumergido en el agua, está haciendo una declaración pública que ha muerto a qué? Al pecado, a Satanás, al mundo y a qué? Y a la carne. Entonces Constantino sabía muy bien el concepto del bautismo. Entonces, ¿qué hizo? Bautizó a todos esos soldados así con armaduras, con caballos y todo, pero los bautizó con la mano por fuera. Es decir, eran cristianos, pero su mano tenía derecho ¿para qué? Para matar. ¿Qué avispado Constantino? ¿Eso qué? Miremos esta imagen. ¿Qué vemos ahí? Es un cristiano que se está bautizando. Pero deja qué. Es decir, es cristiano del cuello hacia abajo. Pero su mente es ¿qué? ¿Qué es su mente? Secular. Mire, hermano, yo me aterro. Hay muchos jóvenes en esta iglesia que digo, yo no entiendo la forma de pensar, cómo están en la iglesia, yo no lo entiendo. Ahora, sí entiendo algo. El Espíritu de Dios es el que lo hace permanecer. Porque la palabra dice que Dios es espíritu y los que han de adorarle lo hacen ¿en qué? En espíritu y en verdad. Pero el apóstol Pablo no nos habla solo del espíritu, sino que hay que renovar ¿qué? El entendimiento. Por eso hoy existen cristianos con mente ¿qué? Secular. Es decir, la mente es una mente secular, pero aún así nos sometemos a Dios ¿en qué? En el espíritu. Diga al que está a su lado, en el espíritu. Miremos esta otra imagen. Niños, ¿qué ven aquí? ¿Este cristiano qué? Su mente sigue siendo secular y dice, yo soy cristiano, pero mi billetera no sé qué es. ¿Sí o qué? Siguiente imagen. Aquí están los que chatean en culto, vean. Mantengan un fuerte aplauso al Señor, amén. El apóstol Pablo habla acerca de ¿qué? Renovar ¿qué? El entendimiento. Es decir, debemos renovar nuestra forma de ver el mundo. Por eso quiero que vean esta imagen que viene. Vamos a hablar acerca de la cosmovisión. Bueno, les pregunto, ¿ustedes qué ven en esa foto? No, pero déjela quieta, déjela quieta. No, déjela quieta, mano. No ayuda, mano. ¿Ustedes qué ven? ¿Ustedes qué ven? Yo veo dos morenitos enamorados, ¿no? Dios está hablando, darle, Dios está hablando. Démosle un fuerte aplauso al Señor.
No, mentiras, hay dos rostros cerca. Pero a su vez hay ¿qué? Una copa. Vamos a hablar de la cosmovisión. Recuerde que en meses anteriores hablamos de la cosmovisión bíblica. ¿Qué es cosmovisión? Es la forma como usted ve el mundo. ¿Es el mismo objeto? Sí. ¿Sí o no? Todos ven el mismo objeto, ¿cierto? Pero depende de la percepción del sujeto. Es que tú te haces una idea. Eso pasa en la forma de ver el mundo. Hay gente que tiene una cosmovisión, es decir, ve el mundo de una forma con la cual otro la ve de otra ¿qué? Otra forma. Niños, si ven la copa acá, vean. Niños, si ven la copa y ven las caras, muy bien. Es decir que, por ejemplo, un ateo puede ver al mundo de una forma en la cual un cristiano, viendo el mismo mundo, lo ve de ¿qué? De otra forma. Cosmovisión. ¿Qué? Muy bien. Y hay tres grandes cosmovisiones. Una es la cosmovisión bíblica, que la cosmovisión bíblica no es otra cosa sino entender que hay un Dios. Diga conmigo, hay un Dios. Hay un Dios creador. Es decir, Él creó todo lo que existe. Eso ya ahí cambia todo. Y que el hombre somete su voluntad ¿a quién? Amén. Y está la cosmovisión ¿qué? Animista, que se basa en la superstición, la brujería, la hechicería, las religiones orientales. Pero también está la cosmovisión bíblica. Siguiente diapositiva. Niños, miren este arbolito, ¿sí lo ven? A la salida no les van a dar fruta, pero yo estoy seguro que algo les van a dar. Pero observamos cómo afecta la cosmovisión. Entonces en este arbolito encontramos las raíces. ¿Ven las raíces? ¿Ven el tronco? ¿Los papitos ven el tronco? ¿Ven las ramas? Y bueno, no se alcanza a ver el fruto, pero ustedes son hombres y mujeres en fe, van a creer que ahí hay fruto en ese árbol. Entonces, ¿las raíces son qué? ¿El sistema de qué? De creencias. ¿En qué creemos? Si nosotros creemos en Dios, eso significa que hay unos valores, significa que hay unas ramas que son nuestras conductas. Nuestras conductas están sometidas ¿a qué? A la voluntad de Dios. Y nuestros frutos serán ¿qué? ¿Sometidos a qué? A la voluntad de Dios. Pero si hay un sistema de creencias sin Dios, pues habrá unos valores sin Dios, unas conductas sin Dios y como consecuencia unos frutos ¿qué? Sin Dios. ¿Ustedes conocen los frutos transgénicos? O mejor no los transgénicos, los injertos. ¿Conocen los injertos? ¿Qué característica tienen los injertos? ¿Qué dijo? Muy bien, no tienen semilla. Los frutos injertos no tienen ¿qué? Semilla. Cuando tú haces una mezcla entre el secularismo y la cosmovisión bíblica, tu fruto no trasciende. Por eso es que la iglesia no permanece. Por eso hay iglesias que hace 100 años existían y ya no existen. Por eso hay cristianos que eran cristianos, predicaban, levantaban sus manos al cielo y hoy ya están en el mundo. Porque han hecho ¿qué? Mezclas. Diga conmigo mezclas. Diga conmigo mezclas. Diga conmigo mezclas. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis? Niños, Jesucristo le dijo a sus discípulos, ¿quieren conocer a una persona? ¿Ustedes quieren conocer cuando un niño es bueno o malo? Por sus frutos lo conoceréis. No por la apariencia, sino por los frutos. Qué tremendo esto. Hablemos un poco acerca de la cosmovisión secular. La cosmovisión secular. Es decir, hay en el mundo una forma de verlo, el mundo, a través de los lentes de la vista de ¿qué? Del secularismo. Voltaire, uno de los principales exponentes del secularismo, dijo, buscamos la felicidad, pero sin saber dónde, como los borrachos buscan su casa, sabiendo que tienen una. Es decir, el de la cosmovisión secular busca su felicidad, como sea. Eso es como una caja de pollos, y usted los tapa todos los ojos y los suelta y todos empiezan allá, como locos a buscar que la felicidad. La felicidad. Esta otra imagen,
La revista Semana, como les dije hace unos minutos, se preguntaba: ¿qué pasa en la ética en Colombia? ¿Qué está pasando en la ética en Colombia? Y le pregunta a 6 académicos bastante capaces, bastante inteligentes, bastante admirados por la sociedad. Yo tengo que decir que reconozco que este hombre es un hombre muy capaz. Tengo que decir que reconozco que este hombre es un hombre muy inteligente. Y tengo que decir que este es un hombre coherente. Más coherente que muchos de nosotros, quiero decirle. Él fue tan coherente que prefirió decir que no creía en Dios y perder las elecciones presidenciales al otro candidato que dijo que creía en Dios, que protegía a la familia y que defendía los valores cristianos. ¿O no lo dijo? ¿Y hizo qué? Todo lo contrario. Entonces el profesor Antanas dijo, miren lo que dijo, agrandemos esto: toda fuerza organizada debe apoyar el proceso de ¿qué? Secularización. Esto si no lo dijo Mockus, lo dijo Nietzsche, o Nietzsche. Dios ha muerto y nosotros ¿qué? Ni siquiera nos damos cuenta. El secularismo dice que la crisis de la ética es la religión, porque la religión produce doble moralismo, porque la religión produce prejuicios, porque la religión ata al hombre. Imagínense con lo que estamos haciendo mezcla usted y yo. Siguiente diapositiva. Y hay secularismo cristiano. Atérrese usted, secularismo cristiano. ¿Cuáles son las características del secularismo cristiano? Miren esto: existe un Dios, pero dividimos los factores santos y los factores seculares. Entonces, ¿qué es lo santo? Lo santo es lo espiritual, lo moral, la fe, la gracia, las misiones, la ética, la teología, el evangelismo, el discipulado, los devocionales, las disciplinas espirituales, es decir, la oración, el ayuno, la lectura de la palabra, la guerra espiritual. El modelo santo se circunscribe al domingo, solo el domingo. Yo he escuchado, por ejemplo, cristianos, esposas que le dicen al esposo: ay, mira, iba el santico para la iglesia, pero ayer sí me estaba tratando mal, ¿no? ¿No han escuchado eso? Y allá llega el domingo y levanta las manos y gloria a Dios y aleluya. ¿A qué va? ¿A qué va? ¿A hacerle morcillas al diablo? ¿Se han escuchado eso? Porque nosotros separamos lo santo de ¿qué? Eso es secularismo cristiano. Pero para el cristiano secular, lo natural no es de Dios, sino eso es secular. Entonces el trabajo es secular, la razón es secular, la política es secular, los negocios son seculares, la ciencia es secular, la economía es secular, los medios de comunicación son seculares, el arte es secular, los ministerios físicos, la justicia social es secular. Es decir, vivimos como seculares de lunes a sábado, pero el domingo ¿qué? Levantamos las manos. Y hermana Lucila, Dios la bendiga. Amén, gloria a Dios. Secularismo. Secularismo. Pero este no es el modelo bíblico. Este no es el modelo bíblico. Voy a pedir que los músicos estén aquí conmigo en este momento. Este es el modelo de la mezcla. Diga conmigo, mezcla. ¿Cómo dije? Mezcla. Recuerden que la mezcla no produce ¿qué? Semilla. No produce semilla. Ese no es el principio bíblico. Corandeu, siguiente. Corandeu. Corandeu es una frase que viene de la Reforma Protestante. Es una frase que viene de Lutero. Tuve la posibilidad hace unas 3 semanas. Tuvimos un evento de mi trabajo en el Quirigua con la comunidad. Y a esa reunión fue un pastor luterano. Y entonces yo empecé a hablarle de Corandeu. Entonces él me explicaba y me decía: Corandeu significa, escuchen esto niños, Corandeu significa que no existe, ojo a esto destruye estructuras teológicas. No existe libre albedrío ante Dios. ¿No existe qué? Libre albedrío ante Dios. Como dice la palabra, no lo escogimos a Él, sino que Él nos escogió a nosotros. Aleluya. ¿Cuánto le dan ese fuerte aplauso? No lo escogimos a Él. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él nos escogió
por su amor. Él nos escogió, ¿por qué? Por su gracia. Él nos escogió por su misericordia. Corandeu significa ¿qué? Una voluntad sometida ¿a quién? A Dios. Recuerde que el título de esta enseñanza es venciendo el espíritu de este mundo y sometiendo ¿qué? Nuestra voluntad a Dios. Pero corandeu no solo significaba que no existía libre albedrío ante Dios. Los luteranos afirman que existe libre albedrío entre los hombres. Es decir, yo puedo decidir con quién me caso o no me caso. Yo puedo decidir si trabajo o no trabajo. Yo puedo decidir si estudio. Pero ante Dios no hay libre albedrío. Pero además de eso, el corandeu significa lo siguiente: ante la presencia de Dios estamos. Diga conmigo, ante la presencia de Dios estamos. Eso significa corandeu. Ante la presencia de Dios, ¿qué? Estamos. Es que tenemos que entender la reforma como algo que cambió no solo la iglesia, sino la cultura, la ciencia, los artes, la arte, la familia, la sexualidad. Todo es tocado por corandeu. Entonces hay un ejemplo muy bonito de corandeu en el cual un carpintero protestante, un carpintero luterano conocía este concepto corandeu. Entonces empieza a hacer un mueble. Entonces el carpintero empieza a pintarlo por dentro. Imagínense, a pintarlo por dentro. Entonces otro carpintero le dice: venga, ¿usted por qué pinta el mueble por dentro si eso nadie lo va a ver? Y le dice: venga, ¿y usted por qué le pone una madera fina en la parte de atrás y la parte de atrás va contra la pared y nadie lo va a ver? Entonces el carpintero le responde: corandeu, ante la presencia de Dios estoy. Yo no hago ese mueble para el que me lo compra, lo hago para Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Debemos entender que es tan santo pararse en este púlpito como lo es manejar un taxi. Es tan santo pararse en este púlpito como ser un abogado. Es tan santo pararse en este púlpito como ser un político. Es tan santo pararse en este púlpito como dirigir una familia, dirigir un taller, dirigir una oficina. Entonces los cristianos deben ser los más trabajadores, los que llegan más temprano, los que dan más ejemplo, los que son más amables. ¿Por qué? Corandeu, ante la presencia de Dios estamos. No hay una diferencia entre lo santo y secular. No hay temas santos seculares. Todo, absolutamente todo es de Dios. Todo es santo. Cántale a Él: vivo para adorar. Vivo para adorar. Vivo para adorar, para adorar. Levanta tus manos al cielo y adórale. Ante la presencia de Dios estamos, corandeu. Vivo para adorar. Vivo para adorar. Vivo para adorar, para adorar. No vives para ti, no vives para tu yo, no vives para tu ego. Vives para Dios. Aleluya. Dile fuerte. Vivo para adorar. Vivo para adorar, para adorarte a ti. Levanta tus manos y adora a tu Dios. Dile fuerte: vivo para adorar. ¡Vamos! Vivo para adorar. Vivo para adorar, para adorarte a ti. Tome asiento con reverencia. Niños, tomemos asiento en silencio. La presencia de Dios está en este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Hagamos silencio y vamos a escuchar la palabra. Díganle al que está a su lado: Dios nos está hablando. Dios nos está hablando. Romanos capítulo 12 dice: no os conforméis a este ¿qué? Siglo, sino transformados por medio de la renovación de ¿qué? Vuestro entendimiento. Siguiente. Para que, David, siguiente. Descubrir la que, comprobar la que, la voluntad de Dios que, agradable y perfecta.
¿Qué es lo que Dios está buscando? Que nosotros nosotros renovemos nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para hacer su voluntad. Es que imagínense, es verdad. Hay cristianos que no dicen Padre nuestro que estás en los cielos, sino Padre Dios que soy yo. Santificado sea mi nombre. Hágase mi voluntad. Esa es la realidad hoy. Diga que está a su lado, Dios está hablando. Dios está hablando. El propósito de renovar el entendimiento es descubrir la buena, es descubrir la agradable y es descubrir la perfecta ¿qué? Voluntad de Dios. Rendir la voluntad a Dios. Siguiente, rendir la voluntad a Dios. Corandeu, la de atrás. Rendir la voluntad a Dios. Corandeu. Ante la presencia de Dios, ¿qué? Estamos. Pero surge una gran pregunta. ¿Cómo redimimos o cómo mejor rendimos nuestra voluntad a Dios? En un mundo como este, ¿cómo hace un cristiano como usted y yo, que vivimos con una carga secular tan impresionante, a través de las redes sociales, a través de la televisión, a través de los amigos, a través de la universidad, a través del trabajo? ¿Cómo hacemos? Hay que preguntarnos, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos para que el yo no salga? ¿Cómo hacemos para que la carne no se nos levante? Número 1, renovando nuestro entendimiento. ¿Por qué? Por la palabra. Vamos a leer un texto bíblico rápidamente. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 13. Ya casi terminamos. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 13 dice: por tanto ceñid ¿qué? Los lomos de vuestro entendimiento. Deuteronomio capítulo 6 versículos 6 y 7 dice lo siguiente. Escuche esto, léalo conmigo. Y estas palabras, léalo conmigo. Y estas palabras que yo te mando hoy, no los escucho, estarán sobre ¿qué? Sobre tu corazón. Y las repetirás ¿a quiénes? Y hablarás de ellas estando en tú y andando por él y cuando te amén. La vuelvo y la leo. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Amén. Nosotros no tenemos una forma diferente a vencer el secularismo que nos ataca, porque nos ataca, sino saturándonos de la palabra. No hay otra forma. Debemos saturarnos de la palabra. Yo tengo una gran responsabilidad ante Dios, que son mis primos, y tengo la responsabilidad de sacarlos en el temor de Dios. Esa promesa se la hice hace como 3 años al Señor. Y yo observaba a mis primos, a los Ospina, los observaba. Ellos, digamos, sus padres son humildes y no han tenido la posibilidad, no porque no hayan querido, pero no han tenido la posibilidad de darles estudio. Y a ellos les ha tocado: trabaje, mi hijo, voltee. Entonces yo veía un ejemplo como David, y David se levanta temprano y se va para el trabajo. Y yo miraba que trabajaba de 8 a 5, y a las 5 salía corriendo para la universidad y estudiaba de 6 a 10. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y llegaban el sábado, a veces oliéndome como a tufo, hay que reconocerlo. Y yo decía: venga, ¿y esto qué? Y usted hábleles por la palabra. ¿Qué esta vaina? ¿Qué este man aquí? Imagínense la enorme carga secular. Imagínense eso. Y nosotros como cristianos pretendemos que en 2 horas y media, que cada 5 minutos miramos el reloj, suplamos la cantidad de carga secular que tenemos todo el día. Es absolutamente imposible. Absolutamente imposible. Entonces el cristiano, para poder vencer a este siglo, ¿qué debe hacer? Saturarse de la palabra. En el día, en la tarde, en la noche, en la casa, en el trabajo, en el carro. Mis tiempos con Dios más profundos han sido cuando camino, me subo a un carro y voy al trabajo. Bueno, en la universidad, porque trabajo 2 cuadras. Es tremendo. A todo momento, 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 a todo momento.
hay que leer la palabra. Diga conmigo, leer la palabra. Niños, hay que leer la palabra, hay que meditar la palabra y hay que memorizar la palabra. Por eso qué bonito aquí cuando los niños recitaban los versículos, ¿cierto? Porque hemos cultivado la cultura de ¿qué? De memorizar la palabra. Mire que con los de alabanza, este tema yo lo he empezado a estudiar hace 10 años, pero lo manejaba en la cabeza, pero nunca al corazón. Yo tengo que reconocer que yo era un cristiano con mente secular. Aún tenemos que vencer muchas cosas del secularismo, pero cuando empezamos a mirar esto, yo llevo a estos pobres muchachos, digo yo, dándoles duro con este tema todos los jueves, dele y dele y dele, hasta tal punto que estos hablan solo de eso. Entonces cuando el sonido suena mal, entonces dicen, no, es que ese ingeniero está muy secular hoy, está secularizado. No, pero no, es otro que viene de vez en cuando, ¿ya? Una mente secular, ahí eso no funciona, eso no es de Dios ahí, ¿sí? Entonces, pero hemos tomado un hábito tanto en este grupo como en adolescentes que estamos formando, que empezamos a memorizar textos bíblicos. Entonces decimos una cosa, y es que vamos a memorizar los primeros 20 versículos de Mateo capítulo 5. Y les dije a ellos, cuando usted memorice Mateo capítulo 5, va a recordar que quién lo habló. No lo dijo Pablo, no lo dijo el profeta Isaías, no lo dijo el apóstol Pedro, no lo dijo Juan, no lo dijo Mateo, lo dijo el mismo Cristo. Y usted cuando va memorizando la palabra, recuerde que lo está hablando Dios, y está hablando la palabra de Dios, por la cual fueron hechas todas las cosas. Y entonces empezamos así. Mateo capítulo 5 versículo 1: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos será el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bueno, ahí vamos, pero denle un fuerte aplauso, amén. Medite la palabra, lea la palabra y memorice la palabra. Mire, estos últimos años en esta iglesia hemos visto una manifestación de la gloria de Dios impresionante. Yo tengo que reconocerlo, pero no hay una forma diferente para sostener ese mover de gloria si no estamos llenos de la palabra de Dios. No hay otra forma, hermano. El tiempo pasa y caemos en rutina, pero cuando usted se siembra en la palabra, la gloria de Dios desciende. Aleluya, amén. Segundo, ¿cómo podemos someter la voluntad a nuestro Dios? Segundo, presentándonos como ¿qué? Sacrificio ¿qué? Vivo. Presentándonos como ¿qué? Como sacrificio vivo. Hermanos, somos sacrificio. Eso se nos está olvidando. Vivimos un cristianismo bastante light, pero les quiero decir lo siguiente, mis queridos hermanos y amigos. Si el mismo Cristo, el Hijo de Dios, escuche esto, si el mismo Cristo, el Hijo de Dios, pasó por el sacrificio, hermanito, de ahí para abajo, a todos nos toca. Eso es así de claro. No nos creamos tan lindos, Obviamente la obra, la gracia de Dios, pero debe haber una vida de sacrificio. Pero sacrificio es carácter, diga conmigo carácter. El carácter de Cristo en nosotros, el carácter de Dios en nosotros. Romanos capítulo 12 versículo 1 dice: clama y ruega al apóstol: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro ¿qué? Culto racional. El apóstol clama: preséntate como sacrificio. Primera de Corintios capítulo 7 versículo 22 dice: porque en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto del Señor. Leamos esto todos. Asimismo el que fue, aquí está la pantalla, asimismo el que fue llamado siendo libre, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué somos usted y yo?
¿Qué somos usted y yo? ¿Qué somos usted y yo? Somos esclavos de Cristo. Eso somos usted y yo. Eso somos usted y yo. Una voluntad rendida, una voluntad aplastada a la voluntad de Dios. Aleluya. Dice la Biblia: por precio fuiste comprados, no os hagáis esclavos. ¿Por quiénes? Por los hombres. Amén. Entonces, aquí observamos en el texto que utiliza la expresión liberto. ¿Quién era liberto en Roma? Liberto era un esclavo por el cual se había pagado redención, se había redimido su esclavitud. Pero el liberto, a pesar de que ya no era esclavo, te seguía siendo dependiendo del amo. En el contexto bíblico hemos sido libres del pecado, hemos sido libres de la enfermedad, hemos sido libres de la ruina, vivimos en la libertad de Dios, pero seguimos siendo ¿qué? Esclavos de Cristo. Eso sí que riñe con este mundo. Número 3. Fluyendo en los dones del Espíritu Santo. Oiga, que está a su lado, fluyendo en los dones del Espíritu Santo. El secularismo resiste la obra sobrenatural. Imagínense que yo por mucho tiempo, en una época, oraba en lenguas. Y duré como 3 años sin orar en lenguas en público, porque me daba pena que se burlaran de mí. Secularismo. Nos da pena que levantar las manos, nos da pena arrodillarnos, nos da pena quebrantarnos, llorar delante de Dios. Secularismo. El secularismo resiste lo sobrenatural. La iglesia que no reconozca el mover sobrenatural de Dios es una iglesia sin poder, es una iglesia secularizada, es una iglesia acomodada a este mundo. La iglesia de Cristo no es políticamente correcta. Nunca el cristianismo ha sido políticamente correcto, nunca. Ahora no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer. No podemos desconocer los dones del Espíritu Santo. Número 4, fluir en el amor de Dios. Diga conmigo, fluir en el amor de Dios. Leamos este texto de Romanos capítulo 12, versículos 9 y 10. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros. Hay un versículo, que es versículo 3 de Romanos 12, dice que nos consideremos inferiores a los demás. Es decir, hermanos, debemos amarnos a nosotros mismos, a los demás, más que a nosotros mismos. Se me metió el secularismo, ¿sí? Debemos amar a los demás como a nosotros mismos. Es decir, nuestras relaciones interpersonales deben ser sanadas. Debemos perdonar. Pero escuchen esto, yo les pido que hagan un poquito de silencio. Me demoro 3 minutos y acabo. Debemos amar a los que no aman a Dios. ¿Debemos amar a qué? Tremendo. Hermanos, nosotros odiamos el pecado, pero amamos al pecador. Odiamos al pecado, pero ¿qué? No estoy hablando de políticamente correcto, pero sí estoy hablando del espíritu de misericordia. Les pongo un ejemplo. En el Medio Oriente hay muchos lugares en los cuales los misioneros cristianos no pueden llegar. ¿Y sabe qué está sucediendo? El mismo Señor Jesucristo, como a Pablo, se les está apareciendo en persona. Se les aparece en sueños. Qué tremendo, gloria a Dios. Y ellos reciben la revelación de Dios. Y el Señor, como le dijo a Pablo, ve y busca, también les ha dicho, venga y busque. Imagínense una iglesia dándole con toda contra los pecadores, con los de este mundo. Les pongo un ejemplo. El director del Instituto Humboldt se autollama Brigitte Baptiste. Se operó y tiene pues cuerpo de mujer y cara de hombre. Tiene esposa e hijos. Y es el hombre de la relación, pero le gusta verse como mujer. Imagínense que a Brigitte Baptiste tenga una revelación de Dios en un sueño, porque un cristiano no le va a llegar. Así de claro. Un ejemplo. Dios puede actuar soberanamente. Dios se le revela en persona
y le dice, vaya, busque a ese hermanito que se la pasa criticando, ¿qué va a hacer? Es decir, debemos amar a toda la humanidad. Eso fue lo que enseñó Cristo. Ojo, no estoy hablando de tolerancia con el pecado. Sí, porque hoy dicen, por ejemplo, pero usted no es que de Jesucristo habla del amor. Pero Jesucristo tumbó las mesas del templo. Pero sí debemos amar a nuestros hermanos, amar a los colombianos, amar a los perdidos, orar por ellos, clamar por ellos y actuar con espíritu de ¿qué? De mansedumbre. Amén. Número 6. ¿Cómo podemos lograr la buena voluntad de Dios? Número 5. Manteniendo la unidad del cuerpo de Cristo. Hay un texto, no lo recuerdo bien, lo voy a parafrasear. El Señor Jesucristo le dice al Padre, tú en mí, yo en ellos. Somos uno para que ¿qué? Para que el mundo ¿qué? Crea. El mundo va a creer cuando la iglesia sea una iglesia ¿qué? Unida. Amémonos con nuestros hermanos. No critiquemos a otros pastores porque se peinan para la izquierda y usted se peina para la derecha. No critique a un pastor porque se pone joyas. Allá él con Dios. No critique a nadie. Ore por él. Amémoslo y propiciemos la unidad de la iglesia. Y así lograremos rendir nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Y como pasó en el Imperio Romano, que 100 cristianos dominaron el imperio, hoy más de 100 transformaremos esta sociedad para Cristo. ¿Cuántos le dan ese fuerte aplauso a Él? Levanta tus manos al cielo y adórale. Vamos a adorar a Dios. Vamos a exaltar su nombre en esta mañana. Vivo para adorarte a ti. Te adoramos, cántale fuerte. Vivo para adorar, vivo para adorarte a ti. Dile más fuerte. Vivo para adorar, cántale. Vivo para adorar, vivo para adorarte a ti. Adorar, vivo para adorar. Vivo para adorar, vivo para adorarte a ti. Esta mañana es mañana de salvación. ¿Cuántos lo creen? Hoy le damos la bienvenida a esos amigos que hace unos minutos levantaron su mano y decían que es la primera vez que están aquí. Dice la palabra de Dios que Él está a la puerta. Él está tocando a la puerta del corazón. Dios está hablando a tu corazón, está trayendo